Ya está, muchachos. Lamentablemente una pequeña interrupción con la batería de la laptop, así que esta sesión está saliendo en dos partes. Lo voy a colocar, lo voy a subir como si fueran dos videos, parte uno y parte 2. Nos quedamos en el ejercicio 87. ¿Ya? ¿Alguna consulta más del ejercicio 87 antes de continuar con el 88? Profe, ¿por qué no afecta el signo de 25? Es la forma en la que estamos haciendo el cálculo. El campo eléctrico lo estamos calculando así: la constante, la carga, la distancia al cuadrado y aparte analizamos la orientación. Así estamos haciendo el cálculo del campo, al igual que hicimos con la fuerza eléctrica también. ¿Sí? Constante, el valor de la carga, la distancia al cuadrado, y aparte colocamos la orientación ayudándonos del signo. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Esto es el valor del campo, este sería la magnitud del campo y aparte la orientación del campo. Así estamos calculando el campo. Magnitud del campo y aparte orientación del campo. ¿Sí? Otra pregunta para hacer 88. Ya, 88 entonces, vamos. Entonces, en el 87 hicimos por descomposición. En este caso vamos a hacerlo directamente con relación. ¿Ya? El sistema muestra dos cargas puntuales. Si la intensidad del campo eléctrico en el punto P es vertical, determina el valor de la carga 2. O sea, es parecido al ejercicio anterior. Solo que acá sí tenemos que averiguar primero el signo, el tipo de carga de la carguita 2. Carguita 1 es positiva, la carguita 2 no lo sé, pero ellos dos generan campos y la superposición de campos queda como un campo resultante vertical. Entonces, primero, esta carguita uno, ¿qué campo produce en el punto P? ¿Hacia dónde estaría apuntando el viento que produce la carguita uno? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde sería? ¿Hacia dónde? Así es, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Alejándose de la carguita uno. ¿Sí? Ahora, la carguita 2, no sé si es del tipo positivo o negativa. Si fuera positiva, generaría un campo de esta manera, y si fuera negativa, generaría un campo de esta otra manera. Esas son las dos opciones que se tiene para el campo generado por la carguita 2. No sé qué signo tenga, pero si es positiva la carga, su viento será así, alejándose de la carguita 2. Y si es del tipo negativo, sería el viento dirigiéndose hacia la carguita 2. ¿Cuál de estas dos opciones para que el campo resultante sea vertical? ¿Cuál de estas dos flechas tiene que ser para que al sumarla con la flecha roja te dé resultante vertical? ¿Cuál debe ser de esas dos? La de abajo. La que apunta hacia abajo. No puede ser la que apunta hacia arriba, ¿no? Porque si esa fuera, la resultante, ¿cómo quedaría? Algo así, ¿no? Y eso no es vertical, ¿no? Entonces tiene que ser la segunda opción, así hacia abajo. Y ahí con esas dos hacia abajo, ahí sí podríamos decir que una resultante puede ser vertical, ¿no? Hacia abajo en este caso. ¿Sí? Y si es así, ¿qué tipo de carga es la carga Q sub 2 entonces? ¿Qué tipo de carga es? ¿Positiva o negativa? ¿Qué tipo de carga genera este campo? Pues la carguita 2 ya sabemos que debe ser positiva. ¿Está bien? ¿Sí? Positiva. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Una forma es descomponiendo a los vectores. Tendrías que descomponer, ¿no? O sea, tendrías que hacer algo así, ¿no? Descompones al campo 2, descompones al campo uno, y para que sea totalmente vertical, estas dos componentes deberían eliminarse entre sí y deberían ser iguales entonces. ¿Sí? Por ahí va el camino si es que descompones. En este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo con la resultante de esas dos. Este es el campo uno, este es el campo 2, campo uno y campo 2. La resultante, ¿cuál sería?
Este sería la resultante. Y dicen que debe ser totalmente vertical. ¿Sí? Campo 2, campo uno, su resultante debe ser totalmente vertical. ¿Sí? Y tomo la ventaja porque campo uno y campo 2 son perpendiculares entre sí. 37, 53 forman triangulito, rectángulo, ¿no? O sea, estos vectores son perpendiculares. Eso me da una ventaja geométrica, ¿no? Pues el campo uno y el campo 2 son perpendiculares y la suma de los dos, o sea, el vector que une desde el inicio hasta el final, debe ser vertical. Ya está, con los angulitos ya sabrías la relación de los campos. Este angulito va a ser 37, ¿sí? ¿Reconoces que este angulito es 37 o no? ¿Reconoces o no reconoces? Si no reconoces, fíjate, ¿no? Este sí reconoces que es 53 o no. Por este de acá, ¿no? Horizontal con el campo 2 es 53, ¿no? Horizontal con el campo 2 es 53. Horizontal con el campo 2 es 53. Entonces, este de acá es 37. Y si es 37, ya sabes la relación entre los lados, ¿no? En este caso, las magnitudes de los campos, ¿sí? Entonces ya sabes que el campo uno es como 3 y el campo 2 debe ser como 4, ¿sí? Para que se cumpla que la suma de los dos dé un resultado vertical, ¿sí? Y ya es cuestión de reemplazar entonces el campo uno, ¿sí? Constante, la carga uno entre la distancia. Uy, ¿a qué distancia está? No me dicen. Ah, ponle un valor, pues yo le puse 4D. Y eso debería ser igual a un cuarto del campo que genera la carguita 2. Constante carguita 2. ¿Y a qué distancia se encuentra la carguita 2? Ponle 3D entonces del triángulo 37, 53. ¿Sí? Haces el cálculo, la constante se cancela, el D se cancela, te queda algo numérico y dime cuánto sale esta carguita 2, que ya sabemos que es positiva, ¿no? ¿Cuánto sale? 81. 81 microcoulomb. Pregunta, ejercicio 88. Profe, recién llego, pero ¿cómo saber si la carga es positiva o negativa? Por la dirección que debe tener el campo. Hemos deducido que el campo eléctrico debe ser de la carga 2, debe apuntar hacia abajo, para que al sumarse con el campo uno, la resultante pueda quedar vertical, ¿no? Porque el campo uno sí se sabe, carguita positiva, este es el campo uno. El campo 2 no se sabía, pero tiene que ser así para que al sumar los dos te dé vertical. Y si es así el campo 2 es porque la carguita debe ser positiva, ¿sí? Profe, las líneas de campo. Espérate, todavía falta hacer línea de campo. Pregunta 88 para hacer 89, que ya corresponde al concepto de líneas de campo. ¿Sí? Ya está. No hay preguntas, avanzamos con el 89, que ya corresponde a la representación gráfica del campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo representas el campo eléctrico? Mediante líneas de campo, ¿sí? Mediante líneas de campo, ¿ya? Entonces, a ver. Estoy dudando en poner un video, no poner un video. A ver, mira, ya, ¿sí? Tenemos la carga que es positiva.
Usualmente ponemos ejemplo carga positiva. Entonces, ¿cómo es el campo acá? Se aleja, ¿no? ¿Cómo es el campo acá? Se aleja. ¿Cómo es el campo acá? Se aleja. ¿Cómo es el campo acá? Se aleja. Acá se aleja, ¿no? Acá se aleja. Acá se aleja. Acá. Y cada vez más pequeña porque mientras más lejos esté, ¿sí? Porque más lejos estés, menos intenso será el campo, ¿no? Y así todos los puntos de la región se llenan de flechas. Flecha, flecha, toda la región se llena de flechas. Flecha, flecha, flecha. Entonces, en vez de estar dibujando flecha, 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 ¿qué es lo que se hace? Una sola línea. Entonces, esa es la forma de representar gráficamente a las líneas, al campo eléctrico, mediante líneas de campo, ¿sí? Esa es la idea de las líneas de campo. Es una forma para representar al campo eléctrico. ¿Está bien? Pero acuérdate, ¿no? Las líneas de campo no es el campo en sí, ¿no? El campo es este conjunto de flechas, la propiedad que adquiere la región, ¿sí? Cada punto del espacio se le asocia a un vector que te dice la intensidad del viento del campo. Ese es el campo eléctrico. Una forma práctica gráfica de representarles con las líneas de campo, ¿sí? Para el caso de carga positiva, serían las líneas saliendo de la carga positiva, y si fuera carga negativa, las líneas se dirigirían, terminarían en la carga negativa, ¿sí? Entonces así representamos el campo eléctrico a través de líneas de campo. Si es una carga positiva, si es una carga negativa, así serían las líneas de campo, ¿no? Así, ¿no? Alejándose de la carga positiva. Y si fuera una carga negativa, ya lo has hecho en clase, sería dirigiéndose hacia la carga negativa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hubieran dos cargas? Pos y nega. ¿Qué es lo que sucede? Habrían dos campos superponiéndose. ¿Cómo sería el campo que genera la carga positiva en este punto, por ejemplo? Sería así. Y de la carga negativa, sería así. La resultante de ellas dos, ¿cómo es? Pues ese será el campo resultante, ¿no? Igualito, en este punto, ¿cómo será el campo? Una superposición de dos campos. El de la carga positiva será así y la carga negativa será así. Más intensa, ¿no? Más cerca, más intensa. La resultante sería algo así, ¿no? Entonces, si tú dibujas todas las flechas verdes que representan al campo, ¿sí? Lo que obtendrías es esto. Pareciera que hay una línea que pasa a través de ella, ¿no? Y en donde el campo eléctrico, entonces, el campo eléctrico quedaría como que tangente a esa línea, ¿no? Y las cargas positivas, cargas negativas, tendrían algo así como sus líneas de campo, ¿no? Donde, por ejemplo, el campo eléctrico en este punto, tangente a esa línea. El campo eléctrico en este punto, tangente a esa línea. El campo eléctrico en este punto, tangente a la línea. El campo eléctrico en este punto, tangente a la línea. Entonces, con las líneas de campo ya puedo conocer cómo es el campo eléctrico en ese punto, que sería siempre tangente a la línea, ¿sí? Entonces, así representamos el campo eléctrico a través de las líneas de campo. Si fueran cargas del mismo tipo, las líneas de campo serían algo así. Algo así sería. No se llegan a tocar, ¿no? Algo así son las líneas de campo si fueran las dos positivas, por ejemplo. ¿Sí? Las dos positivas. ¿Ya? Y el caso particular es lo que llamamos un campo eléctrico uniforme, ¿no? ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? Uniforme hace referencia a que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto de esa región. Si tenemos dos plaquitas, una positiva y otra electrizada de forma negativa, al interior se genera lo que conocemos como un campo eléctrico uniforme que se representa con líneas paralelas e igualmente espaciadas. Sería un campo eléctrico uniforme. ¿Qué significaría uniforme? Que en este punto el campo tiene un valor y una dirección. En este punto también, en este punto también, en este punto también, en este punto también. Y en todos los puntos de la región el campo tiene el mismo valor, la misma orientación. ¿Está bien? ¿Sí?
Como te digo, las líneas de campo es una forma de representar al campo y tú puedes dibujar la cantidad de líneas que te dé la gana, aunque en realidad todo el espacio adquiere la propiedad campo eléctrico. Todos los puntos del espacio tienen una flecha verde asociada. Que acá tú hayas dibujado una línea, acá una línea, que tú no hayas dibujado acá línea no significa que no haya campo. O sea, hay campo, pero simplemente estás haciendo una representación gráfica del campo en esta región. ¿Sí? ¿Por qué en el homogéneo el campo era constante? Ese es el nombre que tiene, ¿no? O sea, si el campo tiene el mismo valor en todos los puntos, se le llama un campo eléctrico uniforme. ¿Y cómo se genera un campo eléctrico uniforme? Mediante dos plaquitas cargadas, la región al interior se forma un campo eléctrico denominado uniforme, porque el campo tiene el mismo valor en todos los puntos de esa región. ¿Sí? Profe, por ejemplo, en el ejercicio 90 se toma en parte nomás. Vamos a hacer el 90, tranquilo. Primero 89 y de ahí 90. Este es el ejemplo, ¿no? De campo eléctrico uniforme con plaquitas así, ¿no? Placas paralelas. Así es, placas paralelas. Sí, ahorita hacemos el 90, tranquilo. ¿Sí? Pero ¿por qué tiene el mismo valor en todos los puntos? Ese es el resultado. Tú pones una placa positiva y una placa negativa y se genera un campo eléctrico de esa manera. Es el resultado. Haces el cálculo del campo que se escapa al alcance de nuestro curso y se verifica que tiene el mismo valor en toda la región. Claro, se hace el cálculo, se puede hacer el cálculo, sí. Solo que nosotros todavía no podemos hacer eso, ¿no? Eso lo harás en física 3. Sería el 2006-1, ¿no? En el 2026-1, ahí llevarás física 3, aplicarás tu ley de Gauss y calcularás el campo eléctrico al interior de plaquitas paralelas y verificarás que el campo es uniforme, ¿no? La densidad afecta cuando estas líneas más cerca, ¿no? En este caso, sí, sí, tienes que aceptarlo nada más. Así es. Claro, entonces, y gracias a esta representación gráfica podemos darle algunas características al campo, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, ¿no? En A, el campo en el punto uno es igual al campo en el punto 2 y todo, ¿ah? Valor y orientación, pero que están poniendo una igualdad de vectores. ¿Y es así o no es así para el punto, para este punto? Y sí, ¿no? Porque acá que estamos representando con estas líneas paralelas, igualmente espaciadas, ¿qué estamos representando con esto? ¿Qué estamos representando? ¿Qué tipo de campo es? Es un campo uniforme. Y si es un campo uniforme, el campo tiene el mismo valor en esos puntos. Mismo valor y misma orientación. ¿Sí? Ahora, en este otro caso, también tenemos un campo, solo que las líneas de campo son curviaditas, y te dicen, el campo uno es igual al campo 2. ¿Es así o no es así? Y la idea es que no, no son iguales. Podría ser que sean de igual valor, podría ser, pero lo que sí no es la orientación. Porque como es el campo eléctrico, es tangente a la línea de campo. Entonces en este punto uno el campo será así, siguiendo la dirección de la línea. En este punto será así, siguiendo la dirección de la línea, pero tangente a la línea. Este es el campo uno, este es el campo 2. Pudiera ser que sean de igual valor, pero no son vectores iguales porque no tienen orientaciones iguales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Y acá dice igualdad vectorial, dice. No, no es igualdad vectorial. Podría ser de magnitudes, pero no de orientación. ¿Sí? Y lo último, lo que me estaba preguntando su compañero, ¿no? Entonces, ¿cómo es campo uno y el campo 2? Acá sí te están poniendo solamente el valor del campo, en los valores, no te están poniendo flechita, solamente valores. ¿Los valores del campo en el punto 1 y en el punto 2 pueden ser iguales o no? Y la idea es que no, y ahí justamente entra a tallar lo que su compañero hablaba como que la densidad de líneas, o lo que tú lo traduces como líneas más juntitas, líneas más separadas, ¿no? Entonces, en esta región, las líneas están más juntas, hay una mayor densidad de líneas,
En esta región están las líneas más separadas, hay una menor densidad de líneas y asociamos a la concentración de líneas, la densidad de líneas, líneas juntas, líneas separadas, a la intensidad del campo. ¿De dónde es más intenso el campo? Donde están más juntitas, mayor densidad. ¿Dónde el campo es menos intenso? Donde están más separadas, donde hay menor densidad. ¿Está bien? Entonces, en este caso, en el punto uno debería tener una mayor intensidad comparado con el punto 2. ¿Sí? Densidad de líneas asociada a la intensidad del campo eléctrico. ¿Sí? Y eso lo puedes ver directamente en la carga puntual, ¿no? Una carga puntual, sus líneas de campo, ¿dónde sus líneas están más juntitas? ¿Cerca a la carga o lejos de la carga? Están más juntitas cerca a la carga, ¿no? Y acá el campo es más intenso, ¿no? Lejos de la carga es menos intenso el campo, ¿sí? Pues donde están más juntitas las líneas, más intenso el campo, donde están más separadas las líneas, menos intenso el campo, ¿sí? Profe, la intensidad de campo depende de la distancia desde carga generadora de campo. Como te digo, ya estamos dejando un poquito de lado lo de interacción carga con carga y nos centramos en el campo. ¿Sí? Ahora hay diferentes formas de generar campo. Ahorita estamos viendo el campo generado por una carga, efectivamente, ¿no? Pero más adelante verás que hay otras formas de generar campo eléctrico, ¿sí? Entonces nos estamos centrando ahora simplemente en el campo. O sea, este campo, ¿quién lo está generando? No sé. ¿Quién estará generando ese campo? No lo sé. En este primer paso estamos viendo que sí, ¿no? Es una carga que genera el campo, ¿no? Pero vamos a ver que también hay otras formas de generar campo eléctrico, ¿sí? Y acá nos centramos entonces en el campo. ¿Cómo es el campo? ¿Qué características tiene este campo? Y este campo, ¿cómo afecta a alguna carga que ingrese a este campo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, solo analizamos las propiedades de la línea de campo. Ah, así es. Acá ya nos estamos preguntando quién genera ese campo, ¿no? Simplemente hay una región donde hay este campo. Ya está. Ahora, ese campo, ¿cómo afectará a los objetos que entren en él? Ya sabes, ¿no? Ujú. Pregunta 89 para hacer 90. Y ya, 90. Acá muestran una configuración, carguita uno y carguita 2. Están separadas 10 centímetros una de la otra. La carga 2 que está a la derecha es de 30 microcoulomb. Determine el campo eléctrico en el punto medio entre dichas cargas. Acá. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Acá. Ahí. ¿Cuánto vale el campo? ¿Sí? Sí sabemos la carguita 2, pero no sabemos el valor de la carguita uno. Y para ello justamente va a servir el gráfico. En el gráfico, como verás, hay líneas de campo. ¿Está bien? Y justamente el dibujar las líneas de campo se hace para representar características del campo o de las carguitas. Por ejemplo, esta carguita 2 del gráfico ya se sabe que es positiva ya. ¿Cómo sabes que la carguita 2 tiene que ser positiva solo del gráfico? ¿Por qué debería ser positiva la carguita 2? ¿Por qué? Las líneas son salientes. Porque las líneas salen de la carga 2, ¿no? Entonces dime, ¿qué tipo de carga sería la carguita uno? Negativo. ¿Por qué? Porque las líneas terminan, llegan a la carguita uno. Ya sabemos que la carguita uno es negativa. Ahora, otra cosa es la cantidad de líneas. Y también se ha hecho a propósito la cantidad de líneas. Es decir, de esta carguita 2, ¿cuántas líneas se están dibujando? ¿Cuántas líneas salen de la carguita 2? ¿Cuántas líneas? Tres. Y a propósito se ha hecho que, fíjate, en esta carguita uno, ¿cuántas líneas se han dibujado? 8. Y eso ha sido a propósito. ¿Para qué? Para que con la cantidad de líneas saques la proporción de las cargas. ¿Sí? La carguita 2 es proporcional al número de líneas. La carguita uno es proporcional
al número de líneas que le dibujas. Es una característica más del dibujito de las líneas de campo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Y de ahí sacas el valor de la carguita uno, porque la carguita 2 dicen que es 30 microcoulomb. 30 microcoulomb para 3 líneas. ¿Qué carguita? Para 8 líneas. Ya lo sacaste, ¿no? ¿Cuánto vale la carguita uno? ¿Qué valor tendría? 80. ¿Y ya sabías que era del tipo positivo o negativa? ¿Qué habíamos dicho para la carguita uno? Negativo, ¿no? Debería ser negativo. ¿Sí? Negativo. Ya está. ¿Sí? Ahora, ya sabiendo las cargas, ya puedes calcular los campos entonces. Y te piden el campo en el punto medio, o sea, acá. La distancia entre las cargas es 10 centímetros. Te piden el campo en el punto P, que estaría a 5 y 5 centímetros de cada una de ellas, ¿no? Ahora, esto ya lo hemos hecho, así que ya puedes calcular ese campo, ¿sí? A ver, ¿cómo sería el de la carguita uno? ¿Para dónde sería el campo eléctrico que genera la carguita uno en el punto medio? Dibuja ese campo. ¿Cómo sería? Izquierda. Y se sabe el valor de ese campo. Constante, la carga y la distancia. Uy, le debí poner Q minúscula, ¿no? ¿Qué es Q minúscula? Vamos a ponerle Q minúscula. Ponerle Q minúscula para que quede acorde al ejercicio. Ya. Sería la constante, la carga uno y la distancia al cuadrado, ¿no? Ya hemos visto que la carga es 80 microcoulomb, negativa, ¿sí? Pero acá estás calculando el valor del campo. Y la distancia es 5 centímetros. Ten cuidado, 0,05 metros, ¿no? Haces el cálculo y a mí me queda así. Lo mismo para la carguita 2. Dibuja el campo que genera la carguita 2, que es una carga positiva. ¿Cómo sería el campo eléctrico en el punto central? ¿Hacia dónde debería apuntar? ¿También izquierda o a la derecha? Te leo, te leo, te leo, te leo. ¿Hacia dónde debería apuntar? También izquierda por ser carga positiva. ¿Sí? Constante carga distancia, constante la carga 30 microcoulomb, la distancia también es 5 centímetros, 108 10 a la sexta. ¿Sí? ¿No? Como esta es carga negativa, este es su campo. Como esta es carga positiva, este es su campo, ¿no? Alejando. Los dos campos apuntan en la misma orientación, sumamos los campos. 288 a la izquierda, 108 a la izquierda, 396 a la izquierda, ¿no? 10 a la sexta, mega Newton por coulomb. ¿Preguntas? Pregunta, pregunta, pregunta. Profe, si una carga estuviese, si, profe, si una carga estuviese inmersa en un campo homogéneo, sin importar en qué parte de dicho campo esté, la fuerza que el campo le ejerce a esta carga sería la misma. Así es, ¿no? Y por eso se busca un campo uniforme, porque con ese campo uniforme sabes la fuerza. Y si una carguita ingresa a esa región, la fuerza será constante, la aceleración será constante, puedes describir su movimiento con lo que ya conoces, ¿no? Por eso usan campos eléctricos uniformes para manipular la dirección de una carga, ¿no? El campo es uniforme, la fuerza será constante, la aceleración será constante, ya sabes describir ese movimiento. Profe, ¿cómo salía 8 y el 3? ¿8? Número de líneas de campo. De la carguita 2 salen 3 líneas, a la carguita uno llegan o ingresan 8 líneas. Esa es la proporción 3 8 las cargas en proporción al número de líneas. Pregunta, profe, si tengo dos campos opuestos de igual magnitud en un punto, ¿puedo decir que no hay campo en ese punto? Claro, o sea, hay dos campos cuya superposición equivale a un campo nulo, ¿no? O sea, en realidad hay dos campos, ¿no? Pero que al superponerse actúan como si no hubiera campo, ¿no? Pregunta 90 para ser 91.
Nos estamos demorando, ¿ah? Ya. Vamos, 91. En este caso ya estamos en presencia de un campo eléctrico uniforme, ¿no? Que está apuntando verticalmente hacia arriba. La esferita mostrada es de 20 microcoulomb y el gráfico dice que es positiva, ¿no? Positiva. Si en la región, si la esferita se encuentra en equilibrio, en una región donde hay un campo eléctrico de 300.000 newton por coulomb, calcule el peso de esa esferita sabiendo que la tensión es la cuarta parte del peso de la esferita. Entonces acá es para hacer el DCL, el análisis de las fuerzas, y dime qué fuerzas está recibiendo la carguita Q positiva. ¿Cómo sería el DCL de esa esferita? ¿Qué fuerzas está recibiendo? ¿Qué fuerzas? ¿Qué fuerzas? Tensión, profe. Tensión, Tensión vertical fuerza hacia arriba, eléctrica y la peso. fuerza eléctrica Y el peso y el peso. Peso siempre vertical hacia abajo, tensión vertical hacia arriba, que dice que equivale a la cuarta parte del peso. ¿Y cómo sería la fuerza eléctrica? ¿Cómo sería la fuerza eléctrica? hacia arriba. Claro, como es carga positiva, la fuerza es en la misma orientación del campo, la fuerza eléctrica. Planteas tu equilibrio, la fuerza que va para arriba, eléctrica, más la tensión, que es la cuarta parte del peso, debería equivaler a la que va hacia abajo, que es el peso en sí, ¿no? Siendo la fuerza eléctrica entonces tres cuartos del peso, ¿no? Y cuantificas. ¿Cómo se determina la fuerza eléctrica sobre esa carguita debido al campo eléctrico? ¿Cómo es? Profe, si la carga fuera negativa, la fuerza sería hacia abajo. Así es, contraria a la orientación del campo. Así es. Esa fuerza sería carga y campo, tres cuartos del peso. Y haces el cálculo, ¿no? La carga es 20 10 a la menos 6. El campo es 3 por 10 a la quinta, tres cuartos del peso, te salió el peso. Me quedó 8. ¿Lo confirmas? Ya está. Preguntas 91. ¿Por qué 10 a la menos 6? Porque dice que la carga es 20 microcoulomb. Acá está. 20 microcoulomb. Prefijo micro, 10 menos 6. Preguntas 91 para hacer 92. Profe, una pregunta. Dime. O sea, por decirlo así, la fórmula para calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto, la de E igual a K, Q sobre D cuadrado, solo es válida para cuando una carga generadora genera un campo eléctrico en un punto, ¿no? Porque, No, por ejemplo, en casos especiales como el campo homogéneo, el campo eléctrico es constante en cualquier punto. claro, y hay que calcularlo y se calcula ya de otra forma, ¿no? Claro, o sea, pero a lo que voy es que Eh, pues eso es como un caso particular, calcular el campo eléctrico en un punto por una carga generadora. Ajá. Ahí, gracias, profe. 91 para hacer la 92. 92 es parecido. ¿Sí? La esferita mostrada se comporta con una carga eléctrica puntual, se encuentra en equilibrio, determina la deformación del resorte de constante 15 newton por centímetro. La masa es 4 kilos, la carga es 60 microcoulomb y el campo es de 500.000 newton por coulomb. Así que es parecido, ¿no? Profe, ¿diferencia potencial a la otra clase? Me parece que sí. Vamos a ver. Igual, analizas las fuerzas. Acá hay más fuercitas, ¿sí? Sobre esta carguita, ¿sí? La fuercita habría el peso, la tensión. ¿Para dónde crees que será la fuerza eléctrica? ¿Eléctrica para dónde será? Misma dirección, profe, que el Misma campo. dirección del campo porque la carga es positiva y esa fuerza eléctrica la cuantificamos como carga y campo, ¿sí?
Y dime, ¿cómo será la fuerza del resorte entonces? ¿Para dónde será? Si la esferita está en equilibrio, así tal cual. ¿Para dónde será la fuerza del resorte? hacia la izquierda. Para la izquierda, pues, ¿no? Para la izquierda. Ya está. Y al estar en equilibrio, la suma de esas fuerzas tiene que ser cero, ¿no? Lo haces si gustas colocando cada fuerza una a continuación de otra para que se forme un polígono cerrado o descompones fuercitas, ¿sí? Vamos a descomponer fuercitas. Hay que descomponer a la tensión, ¿sí? Al descomponer la tensión, dos vectorcitos descomponiendo al vector tensión, ¿sí? ¿Sí? Y antes de etiquetarlos, yo podría hacer por comparación, porque al ya estar en equilibrio, si este que está apuntando es el peso, dime cuánto vale este que está apuntando hacia arriba entonces, si está todo en equilibrio. Esta que MG. mg, pues, ¿no? Y espero que con el angulito 53 sí sepas reconocer el otro vector, ¿no? Porque si este es 53 y este es mg, dime cuánto vale la otra componente. Si la sacas, ¿ah? Ya, semana 14 ya. Esto debería ser relativamente rápido. Este es MG, este de acá, ¿cuánto vale? Porque es 53,37. ¿El de acá cómo sería? Uy, 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 ¿qué pasó? ¿No? 3 MG cuartos. Tres No. cuartos de MG. Tres cuartos, ¿ah? No tres quintos, tres cuartos. Porque él Sí, es sí. como 4K, ¿no? Así que el K es MG cuartos, ¿no? Entonces este es 3K, 3 MG cuartos. ¿Sí? Cuartos, ¿ah? Porque este es 4K. 4 3, ¿no? 4 3. 4K, 3K. ¿Sí? Y ya una vez que has reconocido él, los verticales son equivalentes, los horizontales también. KX que apunta a la izquierda, eléctrica más 3 cuartos de mg a la derecha. Y ya haces el cálculo, ¿no? Haces el cálculo, ¿sí? Constante 15 newton por centímetro, así que el X que te salga acá te va a salir en centímetros, ¿no? La fuerza elástica acá por X. La carga 60 microcoulomb, el campo de 500 newton coulomb, 3 cuartos del peso, masa por gravedad, y haces tu cálculo. ¿Cuánto sale el X? Me dices, ¿cuánto salió el X? 4, profe. 4. A ver. Y sale 4, ¿ah? O sea, sale el número 4 y va a salir en centímetros, porque acá lo colocamos en newton por centímetro a la constante. ¿Qué tal? Pregunta 92. Perdón, no, sí, 92 para hacer la última de esta parte que sería la 93. Entonces, vector campo siempre es tangente a la línea. Así es, ¿no? Bueno, o sea, si las líneas son curvas, sí, pues, ¿no? El campo es tangente a la línea, ¿no? Así es. Claro, o sea, el término general es eso, ¿no? Que el campo es siempre tangente, o sea, si te dicen, ¿no? El campo eléctrico es tangente a las líneas de campo, sí, le vas a poner verdadero. Le vas a poner verdadero, ese es. No, pero ¿y si son horizontales? Bueno, el campo sería así, pues, ¿no? ¿Y esto es tangente o no es tangente? Uy, pregúntale a tu profe mate, ahí se va a rayar. Profe, ¿este vector es tangente a esa línea o no? Ah, eso es una discusión. Así que de manera general nada más, siempre decimos que el campo es tangente a la línea de campo. Ya está. ¿Sí? Ya está. Acá. Pregúntale a tu profe de mate, para que veas que no solamente los de física se rayan con los conceptos así de ¿será o no será? Así que, o sea, si te preguntan, ¿la línea del campo eléctrico es siempre tangente a la línea de campo? Tú vas a poner el verdadero, no te preocupes. No te preocupes. No te rayes con el caso particular. Preguntas 92. Profe, Dime. cuando, en el caso de que tuviera, o sea, graficadas las líneas de campo de dos.
de dos cargas de mismo signo, o sea, positivo, positivo, negativo, negativo, también podría establecer la proporción del número de líneas con la magnitud de sus cargas. Esa es la idea, tú lo puedes plantear, sí. No, no importa si son cargas de mismo signo. No. Ya, ya, perfecto. 93, entonces, la esferita mostrada de 100 gramos y carga menos 20 microcoulombs se comporta como una carga eléctrica puntual, se lanza verticalmente hacia arriba dentro de una región donde hay un campo eléctrico de 75.000 newton por coulomb apuntando hacia arriba. Determine la rapidez con la que debe lanzarse para que alcance una altura máxima de 2 metros. Se supone que desde el punto de lanzamiento, ¿no? Desde el punto de lanzamiento. Ya. Energía. Bueno, es que supone que todavía no hemos hecho energía, así que tendrías que hacerlo por dinámica cinemática, ¿no? Todavía no se hace la parte de energía, así que hay que hacerlo por dinámica y cinemática, ¿no? Sí, puedes usar términos energéticos, sí, pero como todavía no se hace, se supone, debemos hacerlo por dinámica y cinemática. Ya lo sé, estoy diciendo que se puede hacer con conceptos de energía, sí, sí se puede hacer. Pero se supone que como todavía no se está, o sea, en secuencia, lo hacemos con dinámica y cinemática. ¿Ya? ¿Sí? Estamos haciendo por partes esa gente. Al final tú resuelves los ejercicios como gustes, suplicando lo que tú gustes. Estamos haciendo por partes, por pasos. Estoy haciendo dinámica, peso y la fuerza eléctrica, al ser una carga negativa, va en contra del campo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fuerza resultante, masa por aceleración, siendo la fuerza resultante el peso y la eléctrica, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Y de ahí sacas la aceleración, ¿no? La masa pasa a dividir, te quedaría algo así, el cálculo de la aceleración. Peso y fuerza eléctrica, masa por aceleración. Gravedad, menos 10J. La carga es menos 20, el campo es 75.000 y la masa 100 gramos. Y fíjate que acá lo estoy haciendo con notación vectorial, ¿ya? Haciendo que, bueno, ¿no? Si este es mi eje Y, este es el cero. Entonces, para arriba positivo más J, para abajo negativo menos J, ¿no? Peso es menos 10J. Carga menos 20 microcoulomb, el campo es 75.000 más J hacia arriba, la masa es 100 gramitos. Haces el cálculo y solito sale que la aceleración te queda negativo apuntando hacia abajo, entendiendo entonces que este es un movimiento desacelerado, ¿no? La velocidad hacia arriba y la aceleración te queda hacia abajo. Es desacelerado, por eso te dicen con qué rapidez hay que lanzarlo para que alcance una altura máxima de 2 metros, porque en este lanzamiento las fuerzas son hacia abajo, la aceleración es hacia abajo, el movimiento será desacelerado. Entonces, la altura 2 metros es su máximo alcance, teniendo que su rapidez final tiene que ser cero. Entonces, en este movimiento desacelerado, rapidez inicial, rapidez final, dos veces la aceleración y el desplazamiento, ¿no? Final cero, desacelera, inicial es lo que nos piden, dos veces la aceleración y es una subida de 2 metros. Y de acá te va a decir que la rapidez de lanzamiento debe ser 10 metros por segundo. ¿Sí? Au, preguntas 93. Profe, ya no le dicen que derive como en las primeras clases. Espero que no lo hagan tampoco al terminar las clases. Todo a su tiempo, todo con calma, todo llega. Preguntas, preguntas. ¿A cuál salón? Si ya no dicto en C, por allá, ¿a qué salón te vas a colar? ¿Todo bien? ¿Todo bien? 93. Para pasar a potencial eléctrico. ¿No es profe? De C. Uni, no, ya no soy de C. Fui de C. Uni por más de 10 años ya. Mucho.
Mucho, mucho, mucho ya. Mucho tiempo ya. Hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Pregunta, pregunta. El más 2 es el dato. Claro, el más 2 es que sube, ¿no? 2 metros. Sube 2 metros, ¿no? Por eso le puse desplazamiento más 2J sería, ¿no? Más dos. Pregunta 93 para pasar ahora a lo de potencial eléctrico. El potencial eléctrico depende de la distancia. Bueno, si las de carga puntual, sí, pues, ¿no? Ya, entonces voy a cambiar de diapo para hacer la otra parte. Pues, ya. ¿Se ve la diapo? Ya. Vamos al ejercicio del material adicional, ¿sí? ¿Sí? Este sería el material adicional que te han dado, ¿sí? Que también lo encuentran en la descripción del video, ¿no? Es un material adicional que se ha proporcionado porque en el segundo material no hay ejercicios de los temas que debería tocar, ¿no? Sí tienen el material, ¿cierto, jóvenes? ¿Tienen el material? Sí, profe. Chévere, ya está. Son 18 ejercicios. ¿Me confirmas eso? ¿Que son 18 ejercicios adicionales? Sí, Ya está. O sea, este ciclo vamos a hacer 618 ejercicios. O sea, más de 600 ejercicios se va a hacer este ciclo entonces. 618. Ya, ya. A ver. Ya, entonces esta parte corresponde a potencial eléctrico. Hay diferentes formas de enfocarlo del potencial eléctrico. Yo usualmente lo hago primero con energía potencial y de ahí veo el potencial eléctrico. Eso es lo que hago. Algunos lo hacen con trabajo directamente, ¿no? Entendido ya trabajo como una transferencia de energía también, ¿no? Otros lo ven con trabajo, ¿sí? ¿Está bien? Sea el enfoque que hayas tenido, ¿sí? Sea el enfoque que hayas tenido, todo termina en potencial eléctrico, ¿ya? Y la idea del potencial eléctrico es parecida a lo del campo eléctrico, de cierta manera, ¿no? Entonces, a ver, tengo una carga positiva, ¿está bien? ¿Sí? Ya está. Entonces, ponte, consideramos nosotros ubicaciones muy lejanas como el infinito, situaciones en donde estoy tan lejos de la cara que la interacción prácticamente es despreciable. ¿Y qué pasa si desde ese infinito traigo una carguita positiva? ¿Tienes o no tienes que hacer trabajo y ponerla acá? Y sí, tienes que hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque ya hay una carga positiva que está repeliendo a esta otra carga positiva. Entonces, para atraer a esta carguita, tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer un esfuerzo, que se traduce finalmente como la energía del sistema de carguitas, ¿no? Porque si alguien hace trabajo, es porque estás transfiriendo energía, ¿no? ¿Sí? Ya ponte que hayas hecho un trabajo, no sé, de... Ponte que este que sea un coulomb, ¿ya? Un coulomb. Para traer la carguita hasta acá has hecho un trabajo, has hecho un esfuerzo. Ponte que sea, no sé, vamos a ponerle 30, 30 joules. O 60, vamos a ver 60. ¿Ya? Ese es el trabajo que has hecho para traer la carguita, o lo que sería lo mismo, ¿no? La energía que le has proporcionado al sistema de carguitas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque has hecho un esfuerzo para traer esta otra carguita positiva. ¿Y por qué? Porque ya hay una carga positiva que lo está repeliendo. Es como si estuvieras comprimiendo un resorte, ¿no? Es como si estuvieras comprimiendo un resorte, ¿no? Tú con tus manos empujas a la carguita y la colocas acá y tienes que hacer un esfuerzo, sí, porque la otra carga la está empujando, ¿no? Como si fuera un resorte, ¿sí? ¿Qué pasa si la quieres colocar un poquito más lejos? Acá. ¿Cuánto esfuerzo tendrías que hacer? ¿Más esfuerzo o menos esfuerzo? ¿Qué dices? ¿Más esfuerzo o menos esfuerzo?
menos Menos, ¿no? Y justamente lo vamos a sacar en proporción a la distancia, ¿no? Ponte que sea esto 1 metro, ponte que este sea 1 metro, ponte que este sea 1 metro. Si haces eso, entonces tu esfuerzo será menor, será 30 joules. Y en el otro caso, ¿cuánto será? Bueno, ya no será 60-30, sino será, no demorado, ¿no? 15. Será, no, 20 joules. ¿Está bien? Y ya. Ahora, ¿sí? Ya. Ahora imagínate, ¿no? En vez de traer un Coulomb, igualito, ¿ah? ¿Qué pasa si tendrías que traer dos Coulomb? Dos, a esa misma ubicación. Ahí igualito, ¿ah? ¿Cuánto esfuerzo tendrías que hacer? ¿Cuánto trabajo tendrías que hacer? ¿Cuánta energía tendrías que dar al sistema? Si para traer un Coulomb, El doble. así es 60, para traer dos Coulomb, ¿cuánto tendrías que gastar? 120, ¿no? En este punto, 60, ¿no? Y en este punto, 40, ¿no? ¿Y qué pasa si colocaras tres chuls, perdón, tres Coulomb? ¿Cuánto esfuerzo tendrías que hacer? ¿Cuánto trabajo tendrías que iniciar? ¿Cuánta energía se traduce como el sistema? ¿Cuánto? El triple, pues, ¿no? 180. Y acá sería el triple, ¿no? 90. ¿Y acá cómo sería? 60. ¿Está bien? ¿Te das cuenta que al final queda en proporción a la carga que coloques? ¿Sí? ¿Ya está? Entonces, para colocar acá un objeto de un Coulomb, ¿cuánta energía? Al final es como si dijeras, ¿no? Ya mira, acá yo tengo una carga. Mira, si tú acá quieres colocar una carguita, tienes que gastar 60 joules por cada Coulomb que tú coloques ahí. Si tú quieres colocar ahí una carguita ahí, tienes que hacer un trabajo de 60 joules por cada Coulomb que quieras colocar ahí. Y en este punto, tienes que gastar, ¿cuánto? 30, ¿no? 30 joules por cada Coulomb, ahí. Y acá, allá, tienes que esforzarte unos 20 joules por cada. Si quieres colocar algo ahí, tienes que hacerlo con 20 joules por cada Coulomb que tú coloques. ¿Sí? Ya está. Adivina cómo se le llama esto. Esto se llama el potencial eléctrico. ¿Cuánto trabajo tienes que desarrollar para colocar una carguita en ese punto? ¿Está bien? El trabajo lo hace un agente externo. Así se le llama agente externo, porque el que hace trabajo no es el campo, ¿no? El que hace el trabajo eres tú, digamos, tú. Y tú no eres el campo. Por eso se le llama agente externo, ¿no? Alguien más hace este trabajo, ¿no? Y eso se le llama el potencial eléctrico. ¿Y qué sería el potencial eléctrico entonces? ¿Cuánto trabajo o energía, según el enfoque que le des, por unidad de carga? ¿Sí? ¿Ya está? Es el potencial eléctrico. Y entonces ya te olvidas de esta carguita ya. Al igual que en el campo, ya te olvidas de la carga que generó el campo y simplemente te fijas, tanto es el campo, entonces ya sé qué fuerza se le va a aplicar a una carguita que ingresa al campo. Entonces acá igualito, este ya está por la pura. Guárdalo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Solamente sabiendo el valor de estos puntos, los potenciales eléctricos de estos puntos, ya sé cuánto trabajo tengo que hacer para traer una carguita acá, ya sé cuánta energía va a adquirir el sistema cuando coloque una carguita ahí. Y eso se le llama el potencial eléctrico. ¿Está bien? ¿Sí? Y empezamos por calcular el potencial eléctrico de carguitas puntuales, ¿no? O sea, tienes una carguita puntual. En este punto, ¿cuánto valdrá el potencial eléctrico? ¿Sí? Y se supone que es, ¿no? El trabajo para traer una carguita entre el valor de esa carguita, ¿no? ¿Y cuánto trabajo se necesita? No sé si te lo han puesto, me parece que sí han tenido que ponerlo directamente. Esto entre la carguita que se coloca y así, ¿no? Y así se calcula el potencial eléctrico a cierta distancia de una carguita puntual, ¿no? Y si hubieran varias cargas puntuales, suman los potenciales para cada carga. Y ya está. Así se calcula el potencial eléctrico de una carguita. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Sí? Ya está. Entonces, en base a eso, practicamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué parte, qué parte? ¿Qué debe repetirse? Pues me dice otra vez, qué parte.
La última. Ah, tienes esta carguita positiva, ¿sí? Debido a esta carguita positiva, decimos que este punto adquiere un potencial eléctrico, ¿sí? ¿Y cuánto vale este potencial? Debería ser, ¿no? ¿Cuánto trabajo se hace para traer una carguita a este punto entre el valor de esa carguita, ¿no? Y el trabajo se calcula como constante carga y la distancia. Entre la carguita que estás trayendo, al final queda constante carga y distancia. Este es el valor del potencial eléctrico que adquiere este punto a cierta distancia de esta carga puntual. Constante carga y distancia. La salvedad que hacemos es que esta carguita sí entra con todo y signo, ¿sí? No es valor absoluto, es con todo y signo entra. O sea, puede ser potencial eléctrico positivo o puede quedarte potencial eléctrico negativo. Puede ser de los dos, ¿sí? ¿Sí? De esta carga depende, ¿no? Sí, del signo. Puede ser positivo o negativo el potencial. Ya vamos. Carga puntual ubicada en el origen. Dice que genera un potencial eléctrico de 14,4 raíz de 2 kilovolt en el punto 3,4. Si acá el potencial vale 14,4 raíz de 2 kilovolt, en el punto menos 4,4, ¿cuánto valdrá el potencial eléctrico? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el potencial eléctrico en el punto A? La constante, la carga, entre la distancia al punto A. Y de esta carguita a este punto A, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál sería la distancia? ¿No? 3, 4 sería 5, ¿no? Y con eso vas a calcular potencial eléctrico en A, que es 14,4 raíz de 2 kilovolt, igual a la constante, la carga entre 5. Entonces el 5 pasa a multiplicar. Nos queda que la constante por la carga es igual a 72 raíz de 2 kilo. Acá me faltó el kilo, ¿no? Kilo, kilo, kilovolt. Vamos a ponerlo acá. Kilovolt. ¿No? Voy a tener cuidado acá. Solo que ya no le puse porque K con el prefijo se iba a confundir. Pero sería 72,2 kilo, ¿no? Kilo, 10 al cubo, ¿sí? Si gustas puedes calcular la carga, ¿no? Porque la constante es 9 10 a la 9, así que puedes calcular la carga, ¿sí? Pero no sería necesario porque ahora te piden el potencial eléctrico en el punto B. ¿Cómo se calcula el potencial eléctrico en el punto B? Tienes que usar la distancia, ¿no? ¿A qué distancia está el punto B de la carga Q? 4 raíz de 2, profe. 4 raíz de 2, ¿no? Y con eso calculas el potencial eléctrico en el punto B. Constante, carga y distancia. Siendo la constante y la carga, ya calculado acá arriba, 72 raíz de 2 kilo, entre la distancia que es 4 raíz de 2, y eso te va a salir 18 kilovolt, ¿no? Queda el kilo. ¿Sí? Pregunta del ejercicio 1. Ejercicio 1. ¿Todo bien? Cargas iguales. Es una sola carga. Esta carga genera un potencial eléctrico en el punto A. Esta carga genera un potencial eléctrico en el punto B. Toda la región, todos los puntos adquieren un potencial eléctrico. Todos. De la carga Q. No hay varias cargas, es una sola carga. A la intensidad del campo, sí, es parecido, ¿no? Preguntas de ejercicio 1. Sí, punto A, punto B. Ajá. Punto A, punto B. Ajá. Vamos con el segundo ejercicio.
Segundo, entonces, una carga puntual Q, que está a la izquierda, genera en el punto P 6000 volts y en el punto R 4500 volts de potencial eléctrico. Calcula el potencial a 2 metros de esa carga, ¿sí? A 2 metros. El punto P no sé a qué distancia está de la carga. El punto R tampoco, pero sé que entre P y R hay 1 metro. Y nos dicen que el potencial en P es 6000 y el potencial en R es 4500. Entonces vamos a desarrollar eso entonces. Vamos a poner que la distancia del punto P a la carga Q sea D y sabemos que el potencial eléctrico para una carga puntual se calcula así, ¿no? Constante, carga y distancia. Oye, acá le puse Q mayúscula, vamos a ponerle Q minúscula para que esté acorde con el ejercicio. Vamos a ponerle Q minúscula y ahora sí. Ya. Entonces el potencial eléctrico se calcula así, ¿no? Constante, carga y a qué distancia. Entonces para el punto P, el potencial en el punto P, que es 6000 volts, debería salir de multiplicar la constante de la carga y a qué distancia estamos de la carga Q, ¿no? Que es D, le estoy poniendo D, ¿no? Y el R, que es constante carga y distancia al punto R, que debería salir 4500 con una distancia de D más 1, ¿sí? De estas dos ecuaciones, ¿qué puedes calcular? Creo que ya la viste, ¿ah? ¿Qué se puede calcular de esas ecuaciones? La distancia, profe. La distancia. ¿Qué harías con esas ecuaciones? Las divido. Las divides, pues. Al dividirlos te queda 6000 entre 4500. Al dividir estas fracciones, extremos y medios, se cancela KQ, KQ, extremos, D más 1 queda arriba, medios, D queda abajo, ¿no? Y de acá ya te sale el D, ¿no? ¿Cuánto sale D? 1500, 1500, 4 tercios, y te sale que el D es 3, pues, ¿no? Y si el D es 3, si este D vale 3, K por Q es 18.000, ¿no? K por Q sería 18.000, ¿sí? Si el D vale 3, K por Q es 18.000, y esto te va a permitir calcular el potencial eléctrico a 2 metros, ¿no? ¿Cómo sería el potencial eléctrico a 2 metros? Bueno, con distancia, 2 metros, pues, ¿no? K por Q es 18.000 a una distancia de 2 metros, 9000 volts, 9 kilovolts. Preguntas, preguntas, ejercicio número 2 para hacer los dos últimos ejercicios de la sesión de hoy, el 3 y el 4. Preguntas. Mm. Profesor, con la constante no afecta en nada en las potencias. ¿Cómo no afecta en nada? ¿El K? Bueno, es que simplemente no lo estoy reemplazando porque no es necesario, ¿no? Acá tendría que ser 9 por 10 a la 9, ¿no? Y de ahí calcularías el Q. Y el Q lo reemplazarías acá y volverías a reemplazar el 9 10 a la 9, ¿no? ¿Sí? Profe, la 8, ni idea, ¿cuánto sale la 8? La 8, la E, 24. A mí me salió 32 la 8. Ya, vamos. Ejercicio 3. Ya, vamos. Una pirámide regular de altura H y de base hexagonal, ¿sí? En cuyos vértices hay cargas positivas Q. O sea, es algo así, ¿no? Pirámide regular de base
hexagonal de altura h y en la base hay 6 carguitas positivas Q minúscula. ¿Sí? Q minúscula. ¿Está bien? Ese sería el esquema, el gráfico. ¿Sí? ¿Está bien? Pirámide regular de base hexagonal en cuyos vértices hay carguitas. Habrían 6 carguitas en total en la base, en los vértices de la base. Nos piden calcular el potencial eléctrico en la cúspide, ¿no? En el punto P, digamos, el punto de arriba. ¿Sí? La D es un Pitágoras y eso se repite. Sí, así es. Entonces nos dicen que la base tiene lado A y la base es un hexágono. Si es un hexágono, las diagonales forman 6 triangulitos equiláteros. ¿Sí? Entonces acá, ¿sí? Ahora, para calcular el potencial eléctrico en el punto P sería, ¿no? Esta carguita, el potencial que genera en el punto P, esta otra carguita, ¿qué potencial genera? Esta otra carguita, ¿qué potencial genera? Esta otra carguita, ¿qué potencial genera? Y para eso sería importante la distancia, ¿no? Esta de acá. Y eso, como dijo su compañero, con Pitágoras debería salirte, ¿no? Esto es A, esto es H. Sí sabes cuánto vale la hipotenusa entonces, ¿no? ¿Cuánto vale esta hipotenusa? Que sería justamente la distancia de una carguita hacia el vértice, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? Eso Raíz sería- cuadrada de h al cuadrado más al cuadrado, profe. Ya está. Raíz de h cuadrado más a cuadrado, esa sería la distancia. Entonces, el potencial que genera una sola carguita sería constante carga y la distancia, constante carga y esa distancia. Este es el potencial que genera una carguita. ¿Y cuántas hay? Porque todas estas carguitas, como están en los vértices, están a la misma distancia. Entonces, el potencial eléctrico en total en el punto P sería la suma, ¿no? El potencial de una carguita, más el potencial de la otra, más el potencial de la otra, ¿cuántas veces? Serían 6 veces, ¿no? Y adivina cómo son estos potenciales. ¿Cómo son? Son iguales, ¿no? Misma carga, misma distancia, son igualitos. Sería 6 veces el potencial de una de ellas. ¿Sí? ¿Verdad? Acabó. Pregunta de ejercicio 3. Pregunta, pregunta. Ah, esto de acá, sí, porque es que las claves ya están con K. Yo no sé por qué te ponen acá una variante del K, ¿no? Si las claves están con K. Bueno, pregunta el ejercicio 3 para terminar con el ejercicio 4. Ok, ok, ok. Ya está. Sí, el video tiene que subirse hoy día. Sí, sí, tenemos que subirlo. Ya, ejercicio 4. Terminamos con esto. Se muestra la siguiente disposición de dos cargas eléctricas puntuales. Calcula el potencial eléctrico en el punto P. Ya hay que sumar los potenciales, pues, ¿no? Y eso es con las distancias, ¿no? Hay dos cargas, carga uno y carga 2. Carga uno 15 nanocoulomb, carga 2 75 nanocoulomb, ¿sí? Y piden el potencial eléctrico en el punto P. Entonces la carga 2 un potencial en P, la carga uno genera otro potencial en P, y hay que sumar los potenciales. Y para ello es importante la distancia. Ya dime, ¿a qué distancia está el punto P de la carga 2? Ángulo de 25, profe. 25, ¿no? 16 grados, 7 24 25. ¿Y a qué distancia está P de la carga uno? 5. 5, ya está. Con eso calculaste los potenciales, ¿no? El potencial en el punto P sería el potencial de uno más el potencial de la otra carga, constante la carga uno distancia, constante la carga 2 distancia. Constante la carga, esta es carga 2, pues, ¿no? Lo puse al revés nada más. Esta es carga 2 y esta es carga uno, ¿no?
carga 2 75 nanocoulomb, que está a 25 metros, y la carga uno que sería 15 nanocoulomb, que está a 5 metros. Están al revés nada más, ¿no? Bueno, como sé que tú eres, a pesar que es gratuito, a pesar que hago mis diapositivas animadas, a pesar de que hago lo que me pides, ya igual, voy a colocarlo tal cual como se debe. Ya, ya. Constante, la carga uno es 15 nanocoulomb a distancia 5 metros. Constante, la carga 2 75 nanocoulomb, distancia 25 metros. Haces el cálculo, verifica que queden 54 volts. ¿Sí? ¿Preguntas? Me dicen que revise el YAPE, que me va a dar una sorpresa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la gratitud de los estudiantes. A ver, vamos a ver. A ver, la sesión anterior debería agradecer a la familia Tarazona, Chicori y Hualpa. Profe, gracias por la enseñanza. Gracias a ustedes por apoyar. Mejor no hablo del resto. Y no tengo yape, profe. Yo tampoco no tengo por qué enseñar gratis. A ver. Ya, entonces, no, gracias a la familia Tarazona, gracias a la familia Chicori, gracias a la familia Hualpa. Hoy día nuevamente también la familia Chicori. Gracias por las clases, me dice. Gracias por colaborar. Gracias a la familia Gutiérrez también. Gracias por el... A ver, esto es... Gracias por mi pan. Ahí está, un pancito. ¿Qué más? Gracias a la familia Ñáñez, supongo. Gracias también a la familia Ñáñez, que colaboran, apoyan al canal, hacen posible que recibas de forma gratuita estas sesiones. Ya está. Vamos. Vaya, entonces dejamos de grabar y continuamos la siguiente semana para lo que sería ya diferencia de potencial, superficie equipotenciales, relación campo potencial y conductores en equilibrio electrostático, ¿no?